Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy sin mucho preámbulo, solo les puedo decir que estoy muy contento porque los llevaré por más de 50 minutos a través de este misterioso trayecto. Así que asegúrense de llegar hasta el final para que no pierdan detalle de las siguientes historias que estoy por narrarles. Estimados pasajeros, aquí, nuestra escalofriante travesía da inicio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Del otro lado de la cortina. Buenas noches, conductor. Buenas noches, pasajeros de la desolada carretera. A ustedes, que avanzan entre sombras, faros y silencios que parecen interminables. Permítanme acompañarlos y preguntarles algo antes de empezar. ¿Alguna vez han retado a algo que no entienden, solo por orgullo o por burla? Porque hay cosas que escuchan y, peor aún, responden. Mi nombre es Gerardo y lo que les voy a contar ocurrió cuando yo era joven, allá por los años 80 en la Ciudad de México. En ese entonces yo no creía en nada. Era de esos que se burlaban, que faltaban al respeto, que pensaban que todas esas historias de espantos eran cuentos para asustar a niños. Vivíamos en una vecindad vieja, de esas céntricas, húmedas, con paredes descarapeladas, pasillos largos y un patio en el centro que siempre parecía más frío que el resto del inmueble. Ahí decían que años atrás, una mujer había atentado contra su propia existencia, suspendiéndose justo en el patio. Pero yo me reía. Un día, estando ahí con mi hermana, ella me señaló el lugar exacto y me dijo: ahí fue. Ahí se colgó la señora. Y yo, con esa estupidez que tenía entonces, respondí algo que hasta el día de hoy me pesa. ¿Ah, sí? Pues ojalá su espíritu siga aquí, para que me acompañe esta noche y no esté solo. Fue lo peor que pude haber hecho, porque desde ese día, algo cambió. Esa misma noche, me acosté como siempre, escuchando el radio, la XCW para dormirme. Todo estaba en calma, hasta que comenzó. Primero una interferencia en el radio, un sonido raro, como estática, como si alguien intentara colarse en la señal. Y no sé por qué, pero algo dentro de mí me obligó a voltear hacia la cortina de mi cuarto. Yo no tenía puerta, solo una tela vieja que se movía con el aire. Y ahí, tras ella, la vi. Una silueta, una mujer, delgada, inmóvil, apenas definida por la luz tenue que se filtraba desde el patio, con algo colgando, como si su cuello no estuviera en la posición correcta. Su cabello caía sobre su rostro, ocultándolo. Su presencia era insoportable. Parpadeé y desapareció. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, pero no lo era, porque las noches siguientes volvió. Yo estaba medio dormido, entre ese estado en el que no sabes si estás soñando o despierto, y entonces la veía, afuera, del otro lado de la cortina, quieta, observando, y de pronto comenzaba a entrar. Uno de esos encuentros, de los más aterradores, lo recuerdo así. Yo estaba medio dormido,
entre ese estado en el que no sabes si estás soñando o despierto. Y entonces la vi, afuera, del otro lado de la cortina. Desperté totalmente. Estaba quieta, observando, y de pronto comenzó a entrar, lentamente, sin tocar la cortina con las manos. Era como si no caminara, como si estuviera avanzando flotando. Era su propio cuerpo el que empujaba la tela, levantándola poco a poco, de abajo hacia arriba. Primero dejó al descubierto sus piernas, luego su torso. Luego fue únicamente la cabeza, la que quedó bajo esa cortina. Y finalmente, avanzó hasta quedar descubierta. Todo su cuerpo, deslizándose dentro del cuarto. Y avanzaba hacia mí, sin hacer ruido, pero con una presencia que aplastaba el aire. Yo no podía moverme, no podía gritar. Solo verla, acercarse, cada vez más, cada noche un poco más cerca, hasta que pasó. La noche que lo cambió todo. Estaba dormido, o eso creía, cuando sentí algo en los tobillos, un frío imposible, y luego manos, unas manos heladas, huesudas, que me sujetaron los tobillos. Abrí los ojos, pero no podía moverme, y entonces me jaló. Sentí cómo mi cuerpo se deslizaba, cómo me arrastraba hacia la orilla de la cama. Yo intentaba resistirme, pero no tenía fuerza. Era como si algo, mucho más fuerte, me estuviera reclamando. Fue ahí cuando entendí que aquello no venía a asustarme, venía por mí. Al día siguiente busqué a mi hermana. Le conté todo, y lejos de consolarme, me regañó. Ya ves, por andar de lengua larga, por burlarte. Y me dijo que fuéramos con un padre. Así lo hicimos. Le confesé lo que había dicho, lo que había hecho, y él también me regañó. Pero después me dio una solución. Tenía que regresar al lugar, al patio, justo donde había faltado al respeto. Encender una veladora y pedir perdón. Después rezar un Padre Nuestro ahí mismo. No quería. Me daba vergüenza. Sabía que todos los vecinos me iban a ver, que iban a hablar. Pero el miedo ya era más grande que el orgullo, así que lo hice. Esa noche salí al patio. Sentí como todos me miraban, cómo susurraban. Pero no me importó. Encendí la veladora y recé. Le pedí perdón con todo lo que tenía, por haberme burlado, por haberla llamado, por no entender lo que estaba provocando. Desde esa noche no volvió. Nunca más la vi. Nunca más la sentí. Pero hay algo que hasta el día de hoy me sigue helando la sangre. Porque cuando fui a ver al padre, antes de irme, él me dijo algo que nunca he podido olvidar. Me dijo que esa mujer no se me aparecía por casualidad, que no solo quería asustarme, que esto ya no era un juego. Esa alma tenía la intención de llevarme, de arrastrarme, al mismo lugar al que ella pertenecía. ¿Qué es lo más aterrador que te ha dicho un espectro? Buenas noches, conductor, y a ustedes pasajeros que avanzan en silencio por este camino sin retorno. Soy Porfirio, y antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. Una que tal vez les quite el sueño esta noche. ¿Qué es lo más aterrador
que les ha dicho un espectro. No lo que han visto, no lo que han sentido, sino aquello que les ha hablado directamente al alma. Porque a veces las palabras son peores que cualquier aparición. Lo que están a punto de escuchar me ocurrió hace muchos años, en los años 80 para ser preciso, cuando yo apenas era un muchacho. Mi familia y yo nos mudamos a una vieja casa cerca de Tequesquitengo, en Morelos. Una construcción colonial, enorme, deteriorada, con muros gruesos, manchados por la humedad, y pasillos largos que parecieran tragarse la luz. Desde el primer día, el ambiente se sintió pesado. No sabría explicarlo con lógica, pero era como si el aire fuera diferente al de otros lugares, como si alguien más ya habitara ese lugar y no estuviera contento con nuestra llegada. Vivíamos ahí mi padre, mi madre, mi pequeño hermano, que apenas tenía unos meses de nacido, y yo. Habíamos llegado atraídos por el turismo que comenzaba a crecer en la zona, con la intención de remodelar esta vieja casona y convertirla en un pequeño hotel, pensando que sería una oportunidad para salir adelante. Pero nunca imaginamos lo que realmente nos esperaba. Todo comenzó conmigo. Yo era el único que lo veía. Era un hombre, o al menos eso parecía. Alto, completamente oscuro, como una sombra más densa que la propia noche. Sin rostro definido, sin rasgos, pero con una presencia que helaba la sangre. A veces lo veía al fondo de los pasillos, quieto, observándome. Otras veces en las escaleras, como si me esperara. Pero lo peor fue cuando comenzó a entrar a mi habitación. Despertaba en la madrugada, con esa sensación de no estar solo, y ahí estaba, de pie, en un rincón o junto a la puerta, sin moverse, sin hacer ruido, solo mirándome. Pero había algo más. Cada vez que aparecía, escuchaba un sonido muy claro, muy particular, como si un saco lleno de monedas fuera arrojado contra el suelo. Un golpe seco, metálico, que retumbaba en el silencio de la noche. Siempre ocurría lo mismo. Fue entonces que empecé a pensar que aquello no era una simple aparición, que tal vez estaba ligado a algo, a un tesoro o algo que pertenecía a ese lugar. Pasaron los días y la presencia no desapareció. Al contrario, se volvió más insistente. Hasta que un día, mientras hacíamos unas remodelaciones en el patio, descubrimos algo extraño. Había un machete, medio enterrado en la tierra, antiguo, oxidado, pero aún sólido. Decidimos conservarlo sin imaginar la importancia que tenía. Después de eso todo empeoró. La sombra ya no solo se dejaba ver, se acercaba más, cada vez más, hasta que una noche desperté y la tenía justo a un costado de mi cama. Podía sentir su presencia, tan cerca que me costaba respirar. Fue entonces que mi familia decidió buscar ayuda. Una vecina, conocedora de estos temas, me dio una recomendación: que le pidiera a esa cosa que si quería decirme algo, lo hiciera en sueños, solo en sueños. Y así lo hice. 2, 3 noches pasaron y nada ocurrió. Pero la cuarta, soñé con él. Pero ya no era una sombra. Ahora podía verlo con claridad. Era un ser descarnado. Su piel
parecía desprenderse, su rostro deformado, como si la muerte no hubiera terminado su trabajo. Sus ojos hundidos pero vivos, y su voz. Dios, su voz era como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Me dijo que sí, que efectivamente había un tesoro enterrado en la propiedad, una cantidad de dinero, según el espectro, capaz de cambiarnos la vida para siempre. Pero no era un regalo, era un intercambio. Quería a cambio el alma de mi hermano. Sentí en el sueño como el miedo me paralizaba, pero aún así no fue lo peor. Lo peor fue lo que me pidió después. Dijo que debíamos realizar un ritual, que mi familia debía subir al segundo piso, tomar al bebé y lanzarlo al vacío, y que, abajo, yo debía recibirlo, ni más ni menos, con el machete que habíamos encontrado. Aseguró que ese machete había sido suyo en vida. Desperté gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Le conté todo a mis padres, y aunque la promesa de dinero era enorme, aunque podría haber cambiado nuestro destino, sabíamos que aquello no era humano, y que aceptar significaba perderlo todo. Obviamente nos negamos, y poco después nos fuimos de esa casa. Sin embargo, algo más pasó, conductor y pasajeros. Tiempo después, llegó otra familia a habitar esa casa. Y cuenta la leyenda que ellos sí encontraron el dinero. No sé qué tipo de sacrificio tuvieron que hacer, pero a partir de ahí, esa finca se convirtió en uno de los hoteles de Tequesquitengo. Y se dice, quienes han llegado a hospedarse ahí han sufrido de fenómenos paranormales. Sobre todo mencionan el encontrarse con aquella macabra sombra que en mi juventud yo veía. Nosotros nunca regresamos ahí. Y hasta el día de hoy quiero confesarles que hay algo que no puedo olvidar. Esa voz. Esa maldita voz. Además entendí algo. A veces los espectros no solo quieren asustarte. A veces incluso quieren negociar contigo. Y a veces, solo a veces, sus peticiones son extremadamente horribles. El melate. Lo que les voy a contar pasó en Texcoco, a principios de los años 80, cuando la tabla Ouija no era vista como algo peligroso, sino como un simple juguete. En esos años, podías encontrarla en cualquier tienda de autoservicio, acomodada en la sección de juguetes, junto a juegos de mesa. La gente la compraba más por curiosidad que por otra cosa, como un método de adivinación, algo para pasar el rato. En ese entonces, yo ya estaba casado con mi esposa, y como a muchos, nos ganó la curiosidad. Escuchábamos historias, comentarios de gente que decía que sí funcionaba, y poco a poco empezamos a preguntarnos si realmente podría servir para algo más. Fue ahí cuando se nos ocurrió una idea, que en ese momento nos pareció hasta inteligente. Pensamos en el melate. Para quienes no lo conozcan, el melate es un tipo de sorteo en México, que se relaciona más o menos con las quinielas de fútbol. Compras una papeleta y tienes que anotar los resultados de toda una jornada. Quién ganaba, quién perdía, si había empate, etc. Si le atinabas a varios resultados, podías ganar dinero. Entonces yo pensé, si esta cosa realmente adivina, ¿por qué no usarla para saber los resultados antes de que pasen?
Así que compramos la Ouija. Recuerdo perfectamente esa noche. Nos sentamos en la mesa de la casa, en la sala. Apagamos algunas luces. No todas, pero sí las suficientes para que el ambiente se sintiera distinto. Más silencioso. Solo se escuchaba el reloj de la pared y nuestra respiración. Colocamos los dedos sobre el puntero y empezamos a preguntar. Al principio no pasaba nada, pero después se movió. Lento, torpe, como si algo apenas estuviera aprendiendo a usarlo. Mi esposa me volteó a ver, yo a ella, pero ninguno quitó los dedos. Y entonces empezó a responder. Le preguntamos por los partidos de la jornada, uno por uno. Y el puntero comenzó a moverse con más seguridad, marcando letras, números, resultados completos, equipos que ganaban, empates, marcadores exactos. Lo más inquietante era que algunos resultados parecían no tener sentido. Equipos débiles, equipos que casi siempre perdían, aparecían como ganadores. Nos mirábamos entre nosotros dudando, pero al mismo tiempo, confiando en lo que veíamos. Y aún así, anotamos todo. Todos los resultados. Llegamos al último partido. El de las poderosísimas Águilas del América. Mi equipo. Yo siempre he sido americanista, de toda la vida, y ese partido en papel parecía fácil. No era contra un rival fuerte. Para mí era obvio que el América iba a ganar. Pero cuando le hicimos la última pregunta, acerca del marcador específico de este partido, la Ouija se detuvo. El puntero dejó de moverse. El ambiente se volvió incómodo, como si algo hubiera cambiado en ese momento. Volvimos a preguntar, y entonces el puntero se movió otra vez, pero ya no respondió para los dos. Solo empezó a dirigirse a mi esposa, letra por letra, despacito, como si quisiera que ella entendiera perfectamente cada palabra. Yo no intervenía. Solo veía cómo el puntero se movía bajo nuestros dedos, pero ya no me estaba tomando en cuenta a mí. Y entonces le dijo algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Le dijo: si quieres el resultado, entrégame el alma de tu esposo. Mi esposa quitó las manos de golpe, se levantó, se enojó, pero más que nada se asustó. Yo me quedé helado. No supimos qué hacer. Solo nos miramos y en ese momento decidimos parar. Cerramos la sesión como pudimos. Quitamos la tabla y tratamos de convencernos que todo había sido un juego. Pero ya teníamos los demás resultados y solo faltaba uno, el del América. Así que dijimos, bueno, ese es fácil. Anotamos lo que nosotros creíamos, que el América ganaba. Pasaron los días. Llegó la jornada, y uno por uno los resultados empezaron a cumplirse, tal cual, exactos, como la Ouija los había dicho. Partido tras partido, hasta que llegamos al último, al del América. Y para sorpresa mía y de todos, el América perdió. Ese día se me heló la sangre, porque en ese momento entendí algo que hasta hoy no puedo explicar. La Ouija aparentemente sí sabía el resultado, pero no nos lo quiso dar. Gratis. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche, conductor y pasajeros, ese momento, esa condición que puso, no puedo evitar sentir que algo del más allá, algo del otro lado, sí nos estaba escuchando y sí sabía aquellos resultados del melate.
eso también jugó a las escondidas. Hola, soy Rosaura y desde aquí, en esta desolada carretera, les mando un saludo lleno de cariño. A ti, conductor, y a cada uno de los viajeros que se aventuran conmigo en este misterioso camino. Hoy quiero llevarlos a un lugar remoto, al municipio de Mier y Noriega, en Nuevo León, donde crecí, en una ranchería apartada, entre un silencio que parecía eterno. Ahora ha crecido un tanto, pero en los años 80, era un pueblo casi fantasma, rodeado de campos secos, tierra polvorienta y una soledad que se pegaba a la piel. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Los grillos cantaban. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Mis primos y yo nos reunimos después de la cena, bajo una bóveda de estrellas, y decidimos jugar a las escondidas. Uno de mis primos, siempre el más valiente, comenzó a contar. Y mientras todos corríamos, yo sentía una especie de magnetismo, algo que me impulsó a ir hacia esa choza. Era una casita vieja, con las tablas sueltas y un olor a madera antigua. Pensé que nadie me encontraría, que sería un escondite perfecto. Pero lo que pasó dentro me llena de escalofríos hasta hoy. Era una casita vieja donde guardábamos cachivaches, con las tablas sueltas y un olor a madera podrida. Pensé que nadie me encontraría, que sería un escondite perfecto. Pero lo que pasó dentro me llena de escalofríos hasta hoy. Me metí. Sentí cómo la oscuridad me envolvía. El suelo crujía bajo mis pies. Y de pronto, todo se volvió un silencio opresivo. Cerré los ojos por un instante, escuchando solo mi respiración. Y fue ahí cuando los vi. Entre la oscuridad, conductor y pasajeros, estaban esos ojos rojos, brillantes, como dos carbones ardientes. Flotaban en la oscuridad, a la altura de mi cara, y me devolvían la mirada. Mi sangre se congeló, porque esto no podría tratarse de un primo, y no era un animal tampoco. No había posibilidad alguna de que algún animal ingresara en esa choza por sí solo. Esto era algo que simplemente no debía estar ahí. Con manos temblorosas, me acerqué sin poder resistir la curiosidad y toqué su cabeza. Y fue ahí cuando sentí esos cuernos largos, retorcidos, como si vinieran de otro mundo. Grité. Sentí que el aire me faltaba. Salí corriendo sin mirar atrás, y cuando volví con mi familia, les dije lo que había pasado. Ellos trataron de tranquilizarme. Me dijeron que tal vez había sido mi imaginación. Regresamos a la choza, pero al hacer una inspección, no encontraron nada extraño. No había rastro del ser, ni de esos ojos, pero esa noche quedó grabada en mi memoria. Aún hoy, cada vez que paso por un lugar oscuro, les juro que hay veces que puedo sentir esa presencia, ese miedo que nunca me dejó. Y sigo preguntándome, ¿quién o qué, esa noche, conductor y pasajeros, decidió también jugar a las escondidas con nosotros? Con la Llorona no se juega. Este relato sirve como testimonio para la desolada carretera, pero también para advertirles que nunca jueguen con algo si creían que no era real, porque después pueden no haberlo hecho nunca. Lo que yo viví empezó como una simple broma y terminó convirtiéndose en una pesadilla. Hace tiempo,
Cuando yo tenía alrededor de 15 años, mi hermano y yo tuvimos una idea que, en ese momento, nos pareció divertida. Comenzamos a jugar con un audio de La Llorona. Lo poníamos en una bocina pequeña y lo hacíamos sonar por las noches, a través de un megáfono. Yo sinceramente no creía nada de eso. Para mí todo era un mito, un cuento para asustar. La intención además era otra. Queríamos asustar al novio de mi hermana. Nos caía mal y nos molestaba que se quedara tanto tiempo afuera de la casa con ella, así que decidimos correrlo, pero a nuestra manera. Una noche, alrededor de las 12, salimos al patio y pusimos el audio. El lamento comenzó a escucharse, suave, pero claro en medio del silencio, y funcionó. Mi hermana entró corriendo a la casa, sin entender qué pasaba. Y su novio salió prácticamente huyendo, despavorido. Después de eso dejaron de quedarse tanto tiempo. Decían que por ahí se escuchaba La Llorona, y nosotros nos reíamos. Pero con el tiempo dejó de ser gracioso, porque empecé a escucharla, sin el megáfono. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Mis hermanos también comenzaron a oír ese lamento, ese llanto largo, triste, que parecía venir de ningún lugar, y de todos al mismo tiempo. Y luego comenzaron los sueños. Se me aparecía. No fue una sola vez. Fueron muchas. Siempre era lo mismo. Ella persiguiéndome, y ese llanto que no te deja en paz. Llegó un punto en el que me daba miedo dormir. Pero lo peor no pasaba en los sueños. Pasaba cuando estaba despierta. Cuando me quedaba sola en la casa, a veces me dormía un rato, y entonces me daba una parálisis. No podía moverme, no podía hablar, y sentía como alguien se subía a mi cama. Era una mujer. Podía sentir el peso, el frío, y la presencia de alguien con un vestido blanco. En una de esas madrugadas, ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Desperté, o al menos eso creí, y la vi. Se estaba arrastrando al pie de mi cama, moviéndose lentamente, de forma antinatural, mientras ese llanto llenaba toda la habitación. Se los juro, no fui la única. Mi hermana también la vio, también la escuchó. Del miedo me cubrí completamente con las cobijas, y cuando me atreví a mirar otra vez, ya no estaba. Para ese momento, ya no era una broma, era algo horrible, algo que no podíamos controlar. Así que buscamos ayuda. Fuimos con una amiga que sabe de estos temas, una mujer que muchos consideran bruja. Nos hizo una limpieza, y lo que nos dijo nos dejó heladas. Ese espíritu es real y es maligno. Nos explicó que no se juega con ella, que no le gusta que se burlen, y que, de alguna forma, nosotras mismas la habíamos invocado, con ese audio. Después de eso, afortunadamente todo se detuvo. Dejé de escucharla. Dejó de aparecerse. Pero hasta el día de hoy, hay algo que no puedo olvidar. Dicen que en ciertas épocas, su lamento vuelve a escucharse. No sé si ustedes crean en esto o no, conductor y pasajeros, pero yo sí sé algo. Hay cosas que es mejor no provocar, porque nunca sabes si algo te va a responder. Y créanme, no siempre vas a poder hacerlo irse.
Buenas noches, y tengan cuidado mientras transitan por esta desolada carretera. La alumna. Buenas noches, conductor. Buenas noches, pasajeros de la desolada carretera. Permítanme acompañarlos un momento y hacerles una pregunta antes de comenzar. ¿Qué harían ustedes si vieran a alguien perder el control de su cuerpo, pero no por enfermedad, sino por algo que no pertenece a este mundo? Mi nombre es Yolanda, y lo que estoy a punto de contarles es sin duda la experiencia más aterradora que he vivido. Hace algunos años, fui contratada como maestra en un programa de educación para adultos. Por ese motivo, tuve que trasladar mi residencia, al menos temporalmente, a una localidad llamada San Juan Citlaltepec, al norte del Estado de México, en el municipio de Zumpango. Al principio, todo era completamente normal. Mis clases transcurrían con normalidad. Mis alumnas eran respetuosas, y poco a poco fui adaptándome a la vida en aquel lugar. Pero un día algo cambió. Recuerdo perfectamente que estaba dando clase, explicando un tema sencillo, cuando de pronto, un ruido seco interrumpió todo. Fue como si un pupitre se hubiera arrastrado con fuerza contra el suelo. Me detuve y volteé. Una de mis alumnas estaba en el piso. Corrí hacia ella de inmediato. Pensé que se había desmayado, que quizás se sentía mal. Pero cuando me acerqué, su cuerpo comenzó a moverse de una forma que no era normal. Convulsionaba, pero de una forma completamente antinatural. Su espalda se arqueaba con una rigidez imposible. Sus brazos se tensaban y sus dedos se retorcían como si algo desde adentro los estuviera forzando. Intenté sostenerla, hablarle, pero entonces abrió los ojos y no había nada. Completamente negros. Sus pupilas, sin blanco, sin vida. Sentí como el aire me abandonaba. Pero eso no fue lo peor. Su boca comenzó a abrirse. Más y más. De una forma imposible, como si su mandíbula estuviera a punto de romperse. Y entonces los vi. Sus dientes comenzaron a cambiar, a crecer, a alargarse de forma irregular, grotesca, como si no fueran humanos, mientras de su garganta salían quejidos, lamentos, sonidos que no puedo describir, pero que hasta hoy siguen persiguiéndome en sueños. Yo no sabía qué hacer. Estaba paralizada. Pero mis otras alumnas no parecían sorprendidas. Al contrario, se acercaron y una de ellas me dijo, con una calma que me heló la sangre: «Maestra, esto no es una enfermedad. Es un ataque espiritual». Me dijeron que alguien le había hecho daño, que aquello era provocado, que no era algo natural, y lo único que podíamos hacer era rezar. Rezamos. No sé cuánto tiempo pasó, minutos tal vez, pero se sintieron eternos. Poco a poco los movimientos cesaron. Su cuerpo dejó de tensarse. Su respiración se normalizó. Su boca comenzó a cerrarse. Sus dientes regresaron a su tamaño normal. Y sus ojos volvieron a ser los de siempre. Cuando finalmente despertó, estaba confundida, asustada y lo más inquietante de todo, dijo no recordar absolutamente nada. Días después, supe la verdad. Mis alumnas me contaron que aquello no era la primera vez que sucedía y que todo tenía un origen. Una mujer llamada Corina. Decían que era bruja,
que trabajaba con energías oscuras y que había enviado a un muerto. Sí, eso fue lo que dijeron, que le había mandado un muerto a mi alumna. La razón: quería hacerle daño para quedarse con su esposo. Desde entonces, no he vuelto a ver el mundo de la misma manera, porque entendí que hay cosas que no tienen explicación lógica, cosas que no se pueden enseñar ni entender, y que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier historia de ficción. Gracias por escucharme, conductor y pasajeros, y tengan cuidado, porque nunca saben qué o quién pueda estar observándolos para hacerles daño y enviarles un muerto desde la oscuridad. Rodman. Muy buenas noches, conductor, y buenas noches, pasajeros de la desolada carretera. Saludos a ustedes que avanzan entre sombras y recuerdos que a veces no descansan. ¿Alguna vez, pasajeros, se han despedido de alguien sin saber que era la última vez que lo verían? Hay despedidas que no se sienten hasta que ya es demasiado tarde. Hace algunos años, yo tenía un amigo, de esos amigos cercanos, de confianza, con los que puedes hablar de todo. Una noche estuve platicando con él, pero algo pasó. Hizo un comentario que no me gustó y me molesté. Me fui a mi casa enojado. No nos despedimos bien. Al día siguiente, llevé a mi hijo a la escuela. De regreso pasé por la casa de dicho amigo. Eran como las 10 de la mañana cuando lo vi. Se asomó como siempre, tranquilo, normal, y me dijo: «Al rato vienes». Yo solo asentí y seguí mi camino. Nunca imaginé que eso no tendría sentido. Horas después, como a las 11 de la mañana, me encontré con otros amigos y me preguntaron si vas a ir al velorio. Yo me empecé a reír. Pensé que era una broma de mal gusto. «Con eso no se juega», les dije. Pero entonces me miraron serios y uno de ellos me soltó: «¿A poco no lo sabes? Se mató el Rodman». Así le decíamos a mi amigo, porque le gustaba pintarse el cabello de colores característicos, tal como lo hacía el basquetbolista Dennis Rodman. Conductor y pasajeros, sentí como algo se me cayó en el estómago. No lo creí, no quise creerlo, pero fuimos, y ahí estaba. El velorio, la gente, su familia, el ambiente pesado, parecía irreal. Después supe algo que hasta la fecha no puedo explicar. El peritaje decía que él había muerto alrededor de las 6 de la mañana y yo lo había visto a las 8. Hablé con él, me habló, me dijo que regresara después. Pero eso era imposible. En esos años no había celulares como ahora. Apenas uno que otro Nokia de esos enormes, pero yo ni siquiera tenía uno. Solo tenía mi teléfono de casa. Y fue ahí cuando comenzó lo que considero que es peor de esta historia. Todas las noches, a las 10 en punto sonaba el teléfono. Yo contestaba, pero no lo hacía nadie del otro lado de la línea. Silencio total. Ni una respiración, ni un ruido, nada. Solo la línea, muerta. Al principio pensé que era una falla, pero no, porque luego razoné. Era la hora exacta en la que Rodman siempre me marcaba. Todos los días, cuando yo llegaba de trabajar. A las 10 de la noche sonaba el teléfono, y era él. «¿Ya llegaste? Jálate, vamos por unas chelas». Siempre lo mismo, siempre esa hora.
Y ahora, el teléfono seguía sonando, pero él ya no estaba. Esto pasó durante días. Cada noche la misma hora, la misma llamada, el mismo silencio, hasta que no aguanté más. Una noche, cuando volvió a sonar, contesté, pero ya no con miedo, con coraje. Le empecé a gritar, a insultar, a decirle que me dejara en paz, que ya no estaba, que entendiera, que no podía seguir buscándome así, que él necesitaba trascender. Colgué, y desde esa noche, el teléfono nunca volvió a sonar. No sé si hice bien o mal, no sé si realmente era él, o algo más, usando su costumbre, su recuerdo. Pero hay algo que sí sé. A veces, hay personas que no aceptan que ya se fueron y siguen intentando hacer lo que hacían en vida, aunque ya no pertenezcan a este mundo. La promesa al santo que no se deja tomar fotos. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Soy yo de nuevo, Betty Ramos. Hoy les quiero contar mi viaje por una gran y desolada carretera que se encuentra en el estado de Oaxaca. Les daré un poco de contexto del por qué realizamos este largo y cansado viaje. En el año 2013, mi familia y yo fuimos a mi tierra natal, el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Pasamos unos días ahí, y después nos trasladamos a un pueblito llamado Unión Hidalgo. Yo siempre he padecido de infecciones en los ojos, cada vez que tengo contacto con el polvo. Y esa vez que fuimos, se había soltado un aironazo, algo muy común en esa zona. Mis ojos se infectaron, y ya no encontraba ningún remedio, ni ningún antibiótico que me ayudara. Fue entonces que mi tía Josefina vino con una idea. ¿Qué les parece si vamos a conocer al santo patrono, San Dionisio? Cuenta la historia, y también lo platicaban nuestros familiares, que cuando le tomabas una foto no salía. Es un misterio que siempre se ha dado a conocer. La intención de mi tía era que yo pidiera por mi salud también, así que fuimos a conocerlo. Era una iglesia muy antigua. Curiosamente no siempre estaba abierta, pero ese día fue una casualidad y, para nuestra buena suerte, estaba en servicio. Entramos, conocimos el lugar, y mi hermano, incrédulo a las historias y leyendas, le tomó una foto al altar enfocando al santo. Le faltó al respeto a las creencias de las personas del pueblo, pero nadie se dio cuenta de que lo hizo. Ese día yo entré y le pedí que me ayudara a sanar mis ojos, que me dejara disfrutar mis vacaciones. Y antes de irme, en agradecimiento, le dije que regresaría a dejarle una veladora. Así lo hice. Y quiero decirles que durante toda mi estancia allá, ya no volví a tener problema con mis ojos. Disfruté de todo y de todos. 2 días antes de regresar a Monclova, Coahuila, fui y cumplí con mi promesa. Pero ya estando en el altar, hablé con él, y ahora le pedí con mucho fervor que me concediera poder ser madre, y que cuando naciera mi bebé, lo llevaría ante él para agradecerle su milagro, ya que yo batallaba mucho y tenía demasiado tiempo intentando embarazarme y queriendo ser mamá. Me persigné y nos fuimos. Al llegar a Monclova, seguí con mi vida normal. Conocí a mi esposo. Tuvimos una relación de 1 año y 4 meses. Después decidimos casarnos. Pero cada noche, yo le pedía y lloraba a San Dionisio del Mar que me ayudara, que escuchara mis súplicas. En 2019, salí embarazada. Yo estaba feliz. Le daba gracias a él,
a todos los santos y a Dios por concederme mi gran sueño. El 2 de mayo de 2020, nació mi bebé, un niño hermoso y sano, pero nació en plena pandemia y no nos dejaban salir de nuestras ciudades por la contingencia sanitaria. En mis oraciones le decía: Santo Padre, tú sabes que tengo una promesa que cumplirte, pero no podemos salir. 5 meses después, nos dieron luz verde. Mi esposo pidió vacaciones y planeamos el viaje. Un día antes, fui a comprar 3 veladoras para llevarle al santo. Hicimos cuentas de la hora a la que debíamos llegar, porque la promesa era clara. No visitaríamos a ningún familiar. Iríamos directamente a presentarle al bebé y a dar las gracias. Salimos de Monclova a las 6 de la mañana. Todo iba bien. Al llegar a Nuevo León, tomamos la autopista, pero nos perdimos. El GPS nos alejaba más. Finalmente, un trailero nos ayudó a retomar la carretera. Pasamos Nuevo León, Tampico, y ya de noche, llegamos a Los Naranjos, Veracruz, donde descansamos. Al día siguiente seguimos nuestro camino. A medio trayecto hacia Oaxaca, se nos ponchó una llanta. Mi esposo iba preparado y la cambió. Más adelante, otra llanta tronó. Estábamos en medio de la nada. Pero de repente apareció un señor en bicicleta y nos ayudó. Con todos esos retrasos, ya era imposible llegar a la hora acordada. Llegamos a Tuxtepec, Oaxaca, un lugar hermoso, lleno de vegetación. Seguimos disfrutando del paisaje, hasta que cayó la noche. Íbamos rumbo a Palomares, pero la carretera estaba completamente oscura. Solo se veían las luces del carro. De pronto, entre la maleza, apareció algo. Algo que parecía que corría a la misma velocidad que nosotros. Los árboles se movían, pero no hacía aire. Mi papá dijo: cierren las ventanas. El niño no está bautizado. Y estas tierras son de brujas, hechiceros. Y quién sabe si hasta nahuales. Cerramos todo y seguimos. Más adelante, un animal se paró en medio de la carretera. No le encontrábamos forma. Parecía lagarto o iguana, pero lo impresionante fue que se levantó en 2 patas. Era enorme. Cuando nos acercamos, volvió a 4 patas. Mi esposo logró esquivarlo, pero escuchamos un sonido extraño y comenzó a seguirnos. Mi esposo aceleró. Mi mamá rezaba. Mi papá maldecía. Fueron como 5 minutos, pero se sintieron eternos. Después vimos una camioneta vieja con cajas de gallinas. Le dije a mi esposo que la siguiera, pero no lograba alcanzarla. El velocímetro no marcaba. La gasolina tampoco. No avanzábamos. La carretera parecía no tener fin, y los árboles formaban un túnel que tapaba la luna. Seguimos orando. Yo le pedí a San Dionisio que nos dejara llegar. Finalmente llegamos a Palomares. Descansamos un poco y seguimos. Al salir rumbo a La Ventosa, comenzaron los golpes en la parte trasera del carro, y en mi mente escuchaba voces que me decían: «Para el carro, dámelo». Yo sabía que no eran mis papás. Abracé a mi bebé y le dije a mi mamá que lo sostuviera fuerte, que no lo soltara por nada. Mi esposo no entendía nada. Yo solo le pedía que no se detuviera. Los golpes continuaban, hasta que llegamos a La Ventosa. Nos detuvimos un momento. Mi esposo estaba al borde del colapso, pero el niño seguía dormido. Seguimos avanzando.
En el camino vimos neblina y personas caminando a la orilla de la carretera. Mi papá dijo que eran campesinos, pero eran las 3:40 de la madrugada. También vimos gente cruzando y desapareciendo. Llegamos finalmente a Unión de Hidalgo, a casa de mi tía Josefina. Nos dijo que habíamos llegado muy tarde. Cenamos y descansamos. Al día siguiente nos dijeron que, aunque hubiéramos llegado a tiempo, no podríamos haber cumplido la promesa sin permiso de los mayordomos y el chamán. Más tarde, preparando todo, descubrimos algo extraño. De las 3 veladoras, solo quedaba una. Las otras 2 desaparecieron. No había cera ni rastros. Mi tío nos dijo, es que no quería que llegaran, y menos que cumplieran. Y antes de irnos, me dijo algo que me dejó helada. Esas voces no querían a tus papás. Querían al niño. Yo lo tomé a broma en ese momento. Finalmente llegamos a San Dionisio del Mar. Al cruzar un puente, sentí un peso enorme en los hombros, como si alguien se me hubiera montado. Mi prima empezó a rezar, y el peso disminuyó, pero no desapareció. Al llegar a la iglesia, bajé con mi bebé en brazos. Me sentía mareada, como borracha, pero seguí caminando. Entré y en cuanto crucé la puerta, todo se fue. El peso, el mareo, todo. El chamán habló con el santo. Nos hicieron una limpia. Cuando tomó a mi bebé, yo rompí en llanto. El mayordomo me dijo, esas lágrimas te las provoca él. Está agradecido. A pesar de todo, llegaste. Salimos en paz. Y sobre la foto que tomó mi hermano, al regresar su celular se había llenado de memoria, así que decidió pasar todas las fotos a la computadora para guardarlas. Según él, la transferencia se hizo correctamente, pero cuando quiso enseñarnos las fotos de las vacaciones, ya no había nada. Todos los archivos se habían borrado por completo. Nadie pudo ver la foto del santo. Y hasta el día de hoy, esto sigue siendo un misterio. Pues bien, conductor y pasajeros, sé que es larga mi historia, pero es una más de mis vivencias. Espero que la hayan disfrutado y me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que realmente nos sucedió en ese extraño viaje? Bendiciones para todos. Miel y oro. Me despido de ustedes y espero que hayan tenido un excelente viaje. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,